ejemplo, se plantea que las licitaciones no solamente se publiquen en las páginas de los comitentes, sino que toda la vida útil de la obra se pueda ver. Quién ganó, a qué precios, las modificaciones de obra, las redeterminaciones de precios, en fin, todo el ciclo vital del proyecto tiene que estar puesto y expuesto ante la sociedad. Porque también somos conscientes que una manera central de bajar costos y precios en la infraestructura en la Argentina es tener un mercado lo más competitivo que se pueda. Los carteles en la obra pública, las mesas chicas, tienen que terminar en la Argentina. Sabemos que no es fácil, sabemos que estamos dando una batalla compleja, pero creemos que hoy, con la posibilidad que nos da Internet y la web y el acceso que todos tenemos, la posibilidad de cartelización se reduce muy fuertemente. Hoy, por ejemplo, ya los pliegos para participar en las licitaciones no se compran más, se pueden bajar de manera gratuita y anónima de una página, con lo cual el comitente no sabe quién compra. Sí sabe cuántos compran, pero no sabe quiénes. Y esto también mejora muy fuertemente la calidad, ¿no?, de los procesos. Estamos reformando también el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública, que esto también es un elemento importante que hace a una mayor oferta potencial en cada una de las licitaciones. Hoy cada comitente que hace obra pública en la Argentina va a poder saber cuáles son las empresas que están calificadas por un único ente, como lo exige la ley, de manera muy transparente, entrando y viendo quiénes son los que están en condiciones de hacer determinada obra por su capacidad económica, financiera, técnica, antecedentes y demás. Y entonces va a poder ver si en vez de 10, supongamos, oferentes potenciales, se presentaron 3. Y estas cosas se van a poder empezar a medir en la Argentina. Cosa que en la obra pública, todos sabemos, y la infraestructura, era una suerte de caja negra, que no se sabía bien qué había adentro, pero todos sabíamos que había corrupción, que había malas prácticas, que había cuestiones que estaban muy reñidas con lo que debe ser una sociedad democrática y abierta como la que estamos reconstruyendo desde diciembre de 2015. Este era un poco el mensaje que quería pasarles. No sé, Miguel, si tenemos algunas preguntas. A diferencia de los otros panelistas, como tenemos que liberarte rápidamente, la repregunta obvia es sobre el último punto que has mencionado, la soga en la casa del ahorcado. Cuando se habla de obra pública en la Argentina, o en Brasil, o en Panamá, o en Perú, estamos hablando de cajas negras de la política. Estás explicando que de aquí para adelante hay mecanismos de transparencia posibles. Me gustaría repreguntarte de aquí hacia atrás, porque hay mucha obra pública en desarrollo, hay mucha denuncia dando vuelta, hay mucho Odebrecht mencionado, hay mucho gasoducto en construcción en Córdoba, hay mucha referencia a obras que se han licitado, que se han cumplido todos los requisitos, como las represas del sur patagónico, por ejemplo, y donde me gustaría saber cuáles son los mecanismos que tiene activos esta administración para dar la seguridad de que estás hablando. Sí, claramente estos casos que uno viene de Brasil, pero que en realidad son prácticas habituales, no solo en nuestro socio comercial, sino también aquí, tienen que ver con una lógica que nosotros estamos cambiando. Nosotros estamos obviamente esperando y aportando toda la información que nos exige la justicia. Sabemos que esto es un proceso que ya empezó, estamos ya teniendo requerimientos judiciales puntuales y la orden del presidente, la orden del ministro es: hay que abrir absolutamente toda la información. No hay hijos ni entenados, no hay preferencias por nadie, hay que investigar hacia atrás y también hay que, como decía antes,
cambiar la manera de hacer hacia adelante para evitar que haya nuevos Odebrecht o haya nuevos José López en el futuro, ¿no? Este me parece que es el gran punto, porque si nosotros no cambiamos, al final del día, nosotros no somos capaces de cambiar cómo hacemos las cosas en obra pública, se van a reproducir los problemas. Me parece que el punto de fondo es ese, cambiar la manera. Por supuesto que la cuestión judicial está atrás y nosotros vamos a dar absolutamente toda la información como ya lo estamos haciendo. Y la última, para dejarte en libertad y que puedas viajar, mencionaste la diferencia en créditos hipotecarios, en el impacto que tiene entre cordobeses o porteños o bonaerenses. ¿Hay alguna gestión formal desde el ministerio o desde el sector que representás con la provincia de Córdoba para que se sume y que el costo Córdoba en este sentido, en este caso los créditos hipotecarios, sea equiparable a Buenos Aires? Por supuesto, todos los gobernadores saben de esta iniciativa, hemos hablado con todos ellos y es obviamente decisión de cada legislatura y de cada ejecutivo tomar la decisión al respecto, pero claramente me parece que los cordobeses tienen que saber que hoy un porteño o un bonaerense o un rionegrino pagan 1.000, 1.500 pesos menos de cuota, dependiendo del monto del crédito y el plazo, que un cordobés. Y eso me parece que no es justo para una sociedad o una Argentina que queremos que sea más federal. Muchas gracias por haberte llegado. Sabemos de la dificultad. Muchas gracias. Mientras despedimos a Ricardo, invito a Marcelo Capello y a Daniel Artana que se sumen. ¿Dónde está Marcelo? Marcelo Capello es magíster y licenciado en Economía, es el presidente e investigador jefe del IERAL, aquí en Córdoba todos sabemos muy bien quién es, las áreas fiscal, finanzas públicas, nacionales y locales y macroeconomía. Daniel Artana, ampliamente conocido por su actividad, también licenciado en Economía, es economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericana, FIEL. ¿Quién abre el fuego? Daniel. ¿Preferís acá? Sí, no sé por... Donde quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Primero quiero agradecer la invitación a compartir este panel con Capello. Primero, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a compartir acá un panel con Capello, a ver si podemos avanzar en establecer algunos puntos comunes y algunas diferencias para tratar un tema que es muy importante, que está detrás de la clave del crecimiento económico. Yo tengo una presentación que no sé si la podemos poner ahí. ¿Quién puede poner la presentación? Sí, tengo una presentación ahí, si la podemos poner para empezar. No, más que el micrófono era el PowerPoint. Bueno, mientras tanto les cuento un poquito qué es lo que hay ahí. Cuando uno piensa el crecimiento de largo plazo, ¿qué es lo que hace la diferencia en 20 o 30 años para que un país crezca mucho y otro crezca poco? Básicamente los economistas tenemos dos explicaciones o dos fuerzas que mueven esto. Una es la inversión y la otra son las ganancias de productividad. En ambas, como vamos a ver, en la Argentina tenemos mucho por hacer. Entonces empecemos primero por mostrar algo que no es el objetivo de la charla, pero que ilustra un poco el problema. Ahí tenemos con datos al año 2016 la tasa de inversión en varios países de Latinoamérica. En la Argentina era alrededor de 18 puntos del PBI, medida de precios constantes. El promedio del mundo era 25, y ahí vemos también por qué los asiáticos crecen a tasas asiáticas, además de que hacen ganancias de productividad, invierten como animales, cosa que por ahí nosotros no está disponible, porque para poder alcanzar esas tasas de inversión ahorran un montón. Entonces, gente que vive postergando consumo, se aprieta el cinturón para invertir, crecer más y algún día disfrutar
de los frutos de esa inversión. Nosotros somos más parecidos al resto de Latinoamérica, pero de todas formas podemos ver que comparado con el resto de Latinoamérica, Argentina tiene una tasa de inversión baja, y el hecho de que el gobierno haya puesto desde el principio un foco especial en la inversión, no solamente en la inversión pública que escuchamos en el panel, en la exposición anterior del subsecretario Delgado, sino también de alentar la inversión privada, es una cosa importante. Yo no voy a tocar mucho de inversión, después voy a volver a algo cuando veamos algo de impuestos, pero me voy a centrar en el segundo punto, porque en el fondo hablar de ganancia de productividad no es otra cosa que hablar de reducción de costos. Uno puede ver la productividad como la inversa de eso, que es bajar costos. Y el problema es que cuando uno habla de cuál es la receta para bajar costos, no hay una receta única, porque a nivel de la economía en su conjunto, la reducción de costos depende de innumerables factores. Entonces, lo que yo voy a ir tratar demostrando es que en la Argentina tenemos mucho por hacer, lo cual yo diría que no es sorprendente. Después de un episodio de más de una década de un gobierno muy populista, era natural y que pudo crecer hasta el año 2011, 2012, ayudado por condiciones externas excepcionales, y en materia de las cosas que hacen el crecimiento a largo plazo, y tiene que estar todo por hacer. Porque lo que alguna vez habremos hecho se fue perdiendo en esta maraña de decisiones populistas que lamentablemente a la Argentina le hicieron perder una gran oportunidad, por lo menos esa es mi humilde opinión. Pero empecemos a mirar algunos indicadores. Estos son indicadores, ojo, son indicadores al año 2016, seguramente irán mejorando a partir de algunas cosas, pero la primera cuestión, esto lo elabora el World Economic Forum, y ahí hay puesto para un montón para todos los países del mundo, básicamente, para ahí están puestos varios países latinoamericanos. Los indicadores están medidos así, es cuán lejos estamos del mejor, sobre más o menos 140, 150 países. En materia de competitividad global, Argentina está en el puesto 103, 104, por ahí. Es decir, casi 2/3 del mundo está mejor que nosotros, lo cual es un indicador bastante malo. Si uno compara con otros países de la región, en la barra celeste siempre hablando, podemos ver que el mejor en la región en términos de competitividad, que está en el puesto 30 y pico, es Chile, y después hay un grupo de Colombia, México, Perú y Uruguay que están entre el puesto 50 y 70. Cuando uno empieza a tratar de mirar dentro de este indicador del World Economic Forum, y 12 pilares, bueno, empezamos a mirar un poquito dónde estamos en cada pilar, en cada explicación, vemos que en infraestructura, y por eso hay un acierto del gobierno en poner el foco ahí, estamos en el puesto 85, un poquito mejor que en el promedio del resultado de todos los indicadores, pero igual bastante mal, sobre todo si uno se compara con Chile, con México y eventualmente con Uruguay. Hay otros países en la región que no están muy bien, como Perú y Colombia, en esta materia. O sea que Argentina, cosa que es bastante obvia, tenía, producto de otra vez de muchos años de decisiones populistas, una falencia de infraestructura bastante importante. Después, obviamente, los países crecen más si tienen una población mejor educada, con una calidad adecuada y a tono con lo que demanda el sector privado. Las barras verdes muestran que ahí, en general, en toda la región, tenemos un problema de calidad de la educación bastante mala. Ahí estamos, si uno quiere, un poquito mejor que otros, pero igual estamos bastante mal. Esto, si uno mira otros indicadores como los PISA, Argentina, en lugar de estar mejor, está peor que otros países de la región, pero en definitiva es como el indicador es lo suficientemente malo como para que ese mejor no se note. Mirando otras cuestiones, esto está sacado de un trabajo del año pasado de la OECD, tratando de mirar un poco perspectivas de crecimiento. Cuando uno mira en términos de, otra vez, de los factores que pueden ayudar a que un país sea más productivo, está la calidad de su sistema judicial. Acá, en general, el número más alto es mejor. Ahí podemos ver que Argentina no es el peor de la región. Obviamente, a la izquierda de la pantalla, para ponerlo como así un viejo relator, está Venezuela. Estamos mejor que Venezuela, pero estamos a un nivel parecido al promedio de la región. Ahí está marcado con una barrita blanca arriba de la celeste. Bastante peor que el promedio de los países desarrollados, bastante peor que los países en la región que están mejor, que son Chile, Costa Rica y Uruguay, las 3 barritas celestes al lado de la verde, y bastante peor también que la barrita gris, que son países en desarrollo, no de Latinoamérica, de nivel de producto per cápita similar a nosotros. Quiere decir que en realidad, como es bastante, y se habló en los paneles anteriores, también en la calidad del sistema legal y judicial tampoco nos va muy bien. Si avanzamos ahora en otro indicador, también sacado de este trabajo de la OECD, que es lo que se llama cómo uno se relaciona con las cadenas de valor.
Es decir, cuánto de nuestras exportaciones participas en cadena de valor de países que nos importan y cuánto de lo que nosotros importamos se participa en cadenas de valor, y ahí podemos ver que la Argentina está a la derecha con uno de los peores indicadores, con el peor indicador de hecho de toda esa muestra de países. Es decir, estamos poco integrados en las cadenas de valor. Recuerden ustedes que hace muchas décadas que el grueso del comercio es intraindustrial, es decir, uno produce cosas que terminan siendo partes de productos que se elaboran a su vez que son partes de otras partes que terminan haciéndose en algún país que termina produciendo el bien final o viceversa. Argentina, en ambos casos, de acá para allá y del resto del mundo hacia acá, tampoco estamos bien. Me quedé sin el monitor, si no me tengo que parar, y ahí está. Bueno, esta es otra cosa que sale acá, esto es por ahí, es un poco viejo, que es, me están boicoteando, che. Estos son los kirchneristas. Han vuelto. Esto es otro indicador que sale de este estudio. Esto está cambiando en la Argentina, algunas cosas importantes ya se han hecho con este gobierno, que es la carga regulatoria y las barreras al comercio. Ahí está comparada, la barrita azul es Argentina, comparada contra el promedio de Brasil, Chile y México, y comparada contra los países desarrollados. Ahí podemos ver que tenemos muchas más regulaciones, o teníamos carga regulatoria, tanto sobre el comercio como en términos generales. Entonces, la conclusión que uno tiene de estos indicadores es que, como dije al principio, así como en materia de inversión tenemos mucho que mejorar, en materia de las reglas de juego que establece el gobierno o las cosas que tienen que ver con el gobierno y el sector privado, por ejemplo, en infraestructura o en calidad de la educación, tenemos mucho que mejorar. Ahora metámonos un poquito con dos cuestiones que van a ser el resto de la exposición y después termino con alguna conclusión general. Me voy a focalizar en cuestiones que tienen que ver con el trabajo, o con el empleo y con los impuestos. La primera cuestión que tienen ahí es que la Argentina tiene, como otros países de la región, y en clara diferencia con lo que pasa con países desarrollados, una alta proporción de empleo informal, que ahí lo pueden ver en las barritas, en los círculos verdes, que cada círculo es para 3 momentos en el tiempo, qué porcentaje del empleo total